Afirmando el corazón con la gracia. Esa es nuestra serie. Estamos en una serie de sermones en las cuales, analizando esta situación ahí que se nos expresa en el libro de los Hebreos respecto del uso de la comida ceremonial y cómo muchas personas buscaban afirmar el corazón o poder sostener su ánimo con aquellas cosas que eran tentados, como la posibilidad de recibir algún beneficio de parte de alguna otra deidad. La Escritura nos dice, no, ustedes afirmen el corazón con la gracia. Mejor es afirmar el corazón con la gracia. Y frente a distintas situaciones, afectos que encontramos, problemáticas, la Escritura levanta la voz para decirnos, con esto podemos afirmar el corazón. Hemos hablado de la incertidumbre, hemos hablado del desánimo, hemos hablado de la intolerancia, y hoy quisiera que pudiéramos ver cuál es el plan que Dios nos ofrece en su gracia frente a la debilidad. Uno dirá, ¿cómo es la debilidad? ¿Es un problema la debilidad? Por supuesto, es un problema que está arraigado en el corazón de todos nosotros. Dirigiendo nuestro afecto a Cristo, afirmando el corazón con la gracia frente a la debilidad. Quiero invitarle a que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. El tópico de la debilidad es abordado en toda la Escritura. Si bien el texto que vamos a leer suele ser clásico y en el consciente evangélico está muy presente este aguijón de la carne del apóstol Pablo, es bueno que lo podamos analizar desde esta perspectiva más amplia, considerando que el tema de la debilidad y la fortaleza siempre está muy presente en la Escritura. Yo estoy leyendo los Salmos y algo que ahí aparece constantemente: mi fortaleza es el Señor, mi fortaleza es el Señor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la declaración del salmista constante en buscar en Dios y no ir a Él? Invitaciones en donde se nos dice no vayan a Egipto, no confíen en los carros ni en los caballos, sino que podamos confiar en nuestro Dios. La Escritura dice así en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, ahora, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Usted ha escuchado la frase, solo los fuertes sobreviven? Es una frase que escuchamos en todo orden de cosas. Hay series de televisión que se construyen en base a estas frases. Hay películas que abordan esta temática del más fuerte y el más débil, de cómo los fuertes de una otra manera están ahí para dominar y los débiles para servir. De una u otra forma todos queremos ser fuertes en cualquier circunstancia de la vida. O al menos sentirnos fuertes frente a ciertas situaciones. Puede que como seres humanos seamos muy conscientes, o algunos sintamos que no somos fuertes, quizás por complexión o por carácter, pero siempre quisiéramos que en ciertas situaciones o circunstancias poder decir, quiero sentirme fuerte, quiero sentirme respaldado, quiero sentir que puedo hacer las cosas. La debilidad es una característica despreciada. Nadie quiere ser débil. La falta de fortaleza para llevar adelante ciertas tareas, porque eso es la debilidad, no es algo que nos enorgullezca y no es algo que nuestra cultura enaltezca. A veces nosotros quisiéramos solo tener más fuerza, ni siquiera que las dificultades desaparecieran, sino que simplemente que frente a una dificultad tener el poder, el carácter, la prestancia, y empiece ahí a imaginar distintas palabras, distintas actitudes del carácter, de fuerza incluso física. Quiero más poder para poder levantar ciertas cosas. Tantas cosas que nos habla esta idea o
esta característica de la debilidad. La debilidad en el área que sea se elimina, o creemos que se elimina entrenando, se elimina fortaleciéndose, se elimina capacitándose, se elimina de una u otra manera haciendo cosas que permitan que aquello que hoy no puedo hacer, el día de mañana lo pueda lograr. Para quienes gustan de hacer deporte o hacen levantamiento de pesas o se ponen metas respecto de cosas físicas, sabrán que la única forma de que si yo hoy día levanto 10 kilos para poder mañana levantar 15, debo siempre seguir entrenando, ir subiendo de a poquito la resistencia hasta llegar a los 15 y después comenzar a subir. Pasa lo mismo cuando uno hace dominadas y así distintos tipos de ejercicios. Uno piensa, yo me voy a fortalecer y voy a ir logrando metas. Cuando hablamos de los estudios, hay cosas que no conocemos, que no sabemos. Frente a una prueba nos podemos sentir débiles. ¿Cómo buscamos la manera de enfrentar una prueba con confianza? Estudiando. No, yo estudié, que yo me sé la materia. Y así en distintas áreas de la vida, el tema de superar la debilidad frente a circunstancias es fundamental. Este superar metas en muchas ocasiones también nos lleva a hacer alianzas con personas, porque eso es válido también. Finalmente, para poder sentirme fuerte, ya quizás no puedo solo, pero me voy a aliar con otro que me pueda prestar de su fuerza. La Biblia también nos presenta algunos casos. Tú vas por él, yo voy por él. Si te atacan, yo ataco. Si te atacan a ti, voy a atacar. Si me atacan a mí, tú atacas conmigo. Esta idea del estar juntos. De hecho, también la Escritura dice que mejor son dos que uno. Hay más fortaleza, hay mejor pago del trabajo, etc. Ahora bien, la fuerza es señal de independencia. El tener fuerza, el tener poder, es una señal de dependencia, de poder hacer cosas solo. Y eso también nos hace sentirnos autosuficientes. De una u otra manera, yo puedo hacerlo. Yo puedo pagarme mi comida, yo puedo pagarme mi vecina, yo puedo sostenerme, yo puedo lograr esto. Y pasa que en ocasiones, y la verdad es que más que en ocasiones, en la vida del ser humano, ahí es cuando Dios no es necesario. Pasa a ser, si no una ayuda para momentos muy complicados, simplemente un accesorio o algo que no está. Y de esto quiero compartir con ustedes el día de hoy. Esta realidad de la debilidad en el carácter, en el cuerpo, en la vida humana, tiene un propósito hoy. Y es lo que el texto de 2 de Corintios nos muestra. La debilidad viene a ser una característica que los poderosos aprovechan para oprimir. Siempre que tú observas o alguien observa que tiene más poder que el otro en distintas cosas de la vida, insisto, no lo traduzcamos solo a fuerza física, sino también a carácter, buscamos tomar ventaja. Pero en cambio Dios, que es todopoderoso, fíjense que es importante considerar el carácter de Dios. En cambio Dios, que es todopoderoso, Él usa nuestra debilidad para fortalecerlos, totalmente contrario a cómo la sociedad, la cultura, el sistema de pensamiento, lo popular nos dice. Dios, teniendo todo el poder, Él no aprovecha nuestra debilidad para seguir debilitándonos, sino que Él usa nuestra debilidad para fortalecernos, pero para fortalecernos de la manera correcta. Por medio de la gracia, Él no nos hace sentir autosuficientes, sino que por medio de la gracia nos fortalece en nuestra debilidad para que podamos confiar no en nuestro poder, sino confiar en el poder de Dios. Y el apóstol Pablo abre su corazón, como siempre lo hace en muchas de sus cartas, pero aquí hay un tema en particular en donde él habla del orgullo, habla de la autoexaltación, de la confianza que uno puede tener en uno mismo. Y Pablo, en el capítulo 12, él comienza
este capítulo hablando de la grandeza de ciertas revelaciones que él recibió de parte del Señor. Dice que no le conviene gloriarse, pero vendrá a las visiones y a las revelaciones del Señor. Habla que conoce un hombre en Cristo que tuvo una revelación muy especial, subió al cielo, fue arrebatado al paraíso, dice en el versículo 5, de ese hombre no me voy a gloriar, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, insiste en esta idea. Versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, porque lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Hasta aquí Pablo viene hablando justamente de la vanagloria, del sentirse más que otro, de cómo en muchas situaciones uno quiere mostrarse, mostrar lo que hace, o sentir que es mejor o más fuerte que otro, o que las cosas que recibe de parte de Dios son mayores, o simplemente que me la puedo solo. Entonces, en el versículo 7 al 10, que fue el texto que ya leímos, es maravilloso analizar cómo Pablo también abre su corazón de tal manera que hay muchas cosas que logramos ver. Y una de las cosas que logramos ver en el texto es que, al parecer, el orgullo y la autosuficiencia en Pablo deben haber sido reales. Tienen que haber sido reales porque no por nada Dios le envía este aguijón en la carne. Tiene que haber sido una problemática. En algún momento de su vida, Pablo, quizás frente a tantas cosas grandes que Dios hizo y le mostró, entendamos que a un Pablo Dios le usó hasta para resucitar muertos, son cosas que el corazón se ve tentado a sentirse poderoso, a sentirse capaz, a incluso llegar a olvidar a Dios para llevar ciertas tareas hacia adelante y a confiar más en uno mismo. Entonces Pablo reconoce esta realidad que él vivió o que podría haber estado viviendo. Tanto así que el texto nos dice que él le pide a Dios que quite ese aguijón. Yo me preguntaba mientras analizaba el texto, ¿por qué él pide que se le quite el aguijón? ¿No habrá sido esa necesidad de querer sentirse libre para actuar? De no tener nada que me impida, yo quiero sentirme libre para hacer lo que yo quiero, para poder, o más que hacer lo que yo quiero, sin duda que Pablo quería hacer la voluntad de Dios, pero ¿la habrá querido hacer en la fuerza de Dios o en la fuerza de sus capacidades, en la fuerza de la grandeza de las revelaciones, en la fuerza de la grandeza en la cual Dios lo usaba en los milagros y en tantas cosas que él hizo? Entonces, cuando pensamos en el beneficio o en la debilidad, por qué esta es útil, cuál es la función, cuál es el propósito que esta cumple en la vida humana, es justamente acercarnos a Dios. Y este texto nos muestra cosas que son muy importantes. La primera de ellas, que es la que nosotros podemos ver en los versículos 7 y 8, es que tenemos que reconocer esta realidad y aceptar todos los seres humanos que somos débiles, que frente a la vida, que frente a distintas circunstancias, somos débiles. En nosotros no vamos a encontrar la capacidad para vencer de la manera correcta muchas dificultades. Aún cuando logramos vencer o salir adelante en ciertas metas de la forma correcta, sin duda es parte de esa gracia común de Dios operando y la misericordia de Dios en la vida del hombre, en donde uno logra reconocer que está la bondad de Dios. Pero en sí el ser humano ha de reconocer, y nosotros con una mano en nuestro corazón engañoso, mirar, observar nuestra realidad, mirar la historia de la humanidad y decir, el hombre es débil. La mujer es débil, el ser humano en sí, en su carácter, en su cuerpo, morimos. Nosotros no tenemos una vida eterna, morimos, nuestra carne se va envejeciendo y llega hasta la tumba. Somos débiles y tenemos que aceptarlo. ¿Y aún en Cristo seguimos siendo débiles? ¿O al momento de recibir a Jesús como Señor y Salvador, casi como una transfusión, de manera automática somos todopoderosos, pequeños dioses, las cosas ya no nos afectan de la misma manera, ¿no? Seguimos siendo débiles. Y eso es lo que el texto nos muestra. Cómo la debilidad o el aceptar esta realidad es un medio que Dios utiliza para acercarnos a Dios. Entonces, lo primero que quisiera
mostrar y reflexionar junto a ustedes que todos nos hemos sentido frustrados por no tener la fuerza, por superar diferentes metas en la vida, aún las tentaciones. Quiero que me siga bien en el sermón para que no piense que yo le estoy diciendo que acepte que es débil frente a las tentaciones y se deje llevar. El sermón tiene 3 partes y la última habla de la fortaleza y la segunda de la dependencia. Pero lo primero, para hablar de dependencia y fortaleza, tenemos que hablar de debilidad. Somos débiles. Nunca vamos a llegar a ser fuertes de manera intrínseca. O sí, yo soy fuerte ahora, me la puedo. Sino que Dios, de una u otra forma, ocupa esa realidad para que nosotros podamos estar con Él. Pablo le pedía a Dios que el aguijón le fuera quitado. Él quería fuerza. Quería de una u otra forma sentirse autosuficiente en las circunstancias de la vida que él le iban a tocar enfrentar, o le estaba tocando enfrentar. Más la debilidad le recordaba su necesidad más profunda. La debilidad le hacía observar su corazón y constatar cómo éste, sintiéndose fuerte, se enaltece y se aleja de Dios. Porque cuando nosotros analizamos el pecado del hombre y la mujer en el Edén, vemos a la raza humana queriendo hacer su propia voluntad lejos de Dios, ¿sí? Y para poder llevar un proyecto solos, lejos de Dios, se necesita fuerza. Por lo tanto, ese viaje que emprende el hombre al momento de pecar es un viaje en busca de fuerza, en busca de poder, para poder hacer lo que él quiere, para poder hacer lo que él necesita. Su mente se abre, yo creo que esto es lo mejor, pero para lograr esto que yo creo que es lo mejor, necesito fuerza, necesito poder, necesito habilidades. Sin duda que la historia del ser humano, que es la corona de la creación de Dios, eso especial que Dios creó a su imagen y semejanza, va mostrando que el hombre ha tenido muchos avances y que sin duda la fuerza que Dios le ha entregado al ser humano es maravillosa. Tanto que ha llegado a viajar al espacio, a recorrer grandes cantidades de kilómetros a través de medios de transporte, generar energía, un montón de cosas. Pero aún así, el hombre sigue siendo débil. Y en las cosas importantes necesitamos que Dios nos haga reconocer esa debilidad. Hoy, delante del Señor, como sus hijos, particularmente hablando, a quienes somos creyentes y a quienes hemos rendido por una obra del Espíritu Santo nuestro corazón a Cristo. Señor, soy débil y necesito que tú me ayudes a aceptar esa condición, porque el aceptar esa condición nos conduce a buscar a Dios en toda circunstancia. Quiero que entienda esto. No esperamos sentirnos débiles, sino que sabemos que lo somos. ¿Se entiende, cierto? Y eso es lo que está expresando Pablo. Diga el débil, fuerte soy, encontramos en otro texto en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice que él se fortalece en sus debilidades, él puede decir que es fuerte, como vamos a ver más adelante, es justamente reconocer que sabemos que somos débiles. No estamos esperando, frente a una circunstancia en particular, sentir o experimentar esa debilidad, sino que caminamos en la vida reconociendo esa realidad. Soy un hombre débil. Francisco, eres débil. No tienes el poder, no tienes la fuerza. Y aún cualquier capacidad que se pueda notar en alguna de nuestras vidas ha de ser rendida a Jesús y no a nuestra propia voluntad. Sé que este discurso y esta reflexión, para quienes no conocen a Cristo, parece ser una locura en una cultura en donde se autoexalta al ser humano y en donde vemos que el ser humano tiene tantas cosas lindas, comillas lindas, maravillosas, que nos sorprenden. Hombres y mujeres superando las metas cada día, cumpliendo metas físicas, cumpliendo metas intelectuales, cumpliendo metas artísticas, cosas que nos sorprenden. Las redes sociales nos abren los ojos a un universo. Y Dios diciéndonos que somos débiles, y Dios diciéndole al ser humano, tú no puedes hacer nada sin mí. Eso es un milagro. Por eso, queridos hermanos y amigos, que el milagro de reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pueda suceder. Aun si estamos en Cristo, podamos reconocer que nuestro orgullo religioso baje y le podamos decir al Señor, Señor, yo soy débil, como el apóstol Pablo reconoce
que esas cosas grandes que él vivía, para que no lo exaltaran, Dios envió este mensajero de Satanás, del cual se estudia al respecto, y nosotros podríamos empezar a hacer un montón de conjeturas a qué se refiere este mensajero de Satanás, este aguijón en la carne que la abofetea. Podría haber sido una enfermedad, podría haber sido un enemigo físico, alguien que realmente lo estaba atormentando. El tema acá, más allá de lo que hubiera sido, es que él reconoce que hay algo que Dios está permitiendo en su vida, y que él se dé cuenta que eso está ahí, y que no lo quiere sacar, y que no lo quita a pesar de que él lo pide, para que él pueda depender de él, porque a eso avanza el texto. Por eso el versículo 9, el apóstol Pablo dice que el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad, es decir, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Todos somos débiles. Y al reconocer esa debilidad hará que el poder de Dios se perfeccione. Depender, bástate mi gracia, dependencia. Aún Pablo, sufriendo a causa de este mensajero de Satanás, insisto, sé que produce curiosidad, podríamos dedicarnos a analizar a qué se está refiriendo. Yo tiendo a cargo más mi balance hacia la idea de una enfermedad física que estaba aquejando al apóstol Pablo. Podemos comparar esta situación con las situaciones que le tocó vivir a Job ahí en el Antiguo Testamento. Pero claramente había algo que a Pablo le estaba afectando de manera constante y que él rogaba para que le fuera quitado, pero Dios lo usaba para hacer que él dependiera de él, para que él lo buscara. Porque la dependencia de Dios, la debilidad y el reconocerla nos lleva justamente a abrazar a Dios, a buscar en Él la fuerza, porque necesitamos fuerza. Y este es el otro tema interesante. Esta es la paradoja. Dios nos dice que somos débiles y nos llama a reconocer nuestra debilidad. Por eso le envía este mensajero a Pablo y permite que él sea abofeteado con este aguijón en la carne, para que él reconozca: soy débil. Pero Pablo necesitaba fuerza para llevar adelante la misión. ¿Dónde encontrar esa fuerza? En dependencia a Dios. Depender de Dios. Buscarle a Él. Que dependamos de Él. La gracia no es algo que pueda disfrutar alguien que no haya creído en Jesucristo, sino que nosotros debemos decir que en la práctica alguien que es salvo muchas veces, no se basta de la gracia, sino que sigue intentando ser fuerte y poderoso sin la dependencia de Dios. Y aquí es donde Pablo, con esta honestidad pastoral, nos invita a nosotros a reconocer: ok, aceptas tu debilidad, tu fragilidad, reconoces que no tienes el poder ni la fuerza para llevar ciertas tareas adelante. Y aún si has podido ver que hay cierto poder o fuerza en ti, ese poder y fuerza, ¿qué ha hecho? ¿Te ha cegado? ¿Te ha enaltecido? ¿O has sido capaz de rendirlo al Señor para que Él trate y use esa habilidad o esa fuerza que Él te ha dado? Porque proviene todo de Dios. Entonces, la debilidad nos lleva de la mano a la dependencia de Dios, a poder decir: me basto de tu gracia. Él nos presenta opciones, porque entendamos, cuando hablamos de fuerza, hablamos de el poder para hacer cosas, fuerza que se ve reflejada en habilidades, en capacidades de hablar, de mover, de pensar, de soñar, de escribir, de dibujar, de tantas cosas que se muestra la fuerza del ser humano. Pero Él nos lleva a rendir o a buscar en Él verdadera fuerza, porque la fuerza humana, como lo decía al comienzo, la utilizamos mal, oprimimos, aprovechamos de nuestra fuerza para poder estar sobre otros. Y los que se sienten débiles, por otro lado, se quedan débiles. Y dicen: no, yo soy débil, es lo que me toca, no puedo hacer esto, no voy a lograrlo nunca.
aún se rehúsan a la ayuda de las personas, y tampoco es lo que Dios quiere, porque cuando Dios nos hace consciente de nuestra debilidad, no es para que nos quedemos ahí. Por eso vamos a avanzar en lo que la Escritura nos está hablando el día de hoy. Entonces esta dependencia nos hace ver que sí necesitamos fuerza y que Dios nos da fuerza. La debilidad es una realidad para todo ser humano. Para superar la debilidad, el único camino es la dependencia, porque la dependencia significa que usted y yo seguimos siendo débiles, pero hay uno que es fuerte, que nos sostiene, y ese uno no es uno como nosotros que va a aprovechar de la fuerza que tiene para oprimirnos, para engañarnos, para someternos, sino que es el Todopoderoso que usa de la debilidad para que usted y yo seamos fuertes y realmente encontremos fortaleza, porque Pablo culmina esta sección de lo que él está contando diciendo lo siguiente: por lo tanto, por tanto, de buena gana, con buena disposición, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Cuando enfrente debilidades, yo voy a decir, bien, aquí estoy. Esta es una forma en la que Dios se está mostrando a mí. En medio de la debilidad puedo reconocer que necesito de Dios. En medio de la debilidad voy a decir, yo sé que voy a perder, sé que no voy a poder solo y voy a correr a Dios, y Dios se acerca a mí y se produce esta dinámica virtuosa. Ya voy a ir a lo concreto, ¿sí? Hasta el momento parece que estamos como en un mundo de ensueño maravilloso, sin aún cosas más concretas. Ya vamos a ir ahí. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Aleluya. El poder de Jesús repose en mi vida al reconocer la debilidad y al decir, oh, está haciéndose presente, está manifestándose que soy débil, porque sé que soy débil, pero se manifiesta en una situación que soy débil. Señor, me voy a gloriar en esto. Voy a buscarte, voy a ver cómo tu poder reposa en mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La propuesta de Dios para nuestra vida es la que nos fortalece. La propuesta de Dios para tu vida y para mi vida es la que nos da fuerza. Y de esto se trata, afirmar el corazón con la gracia frente a la debilidad. La gracia del Señor, el Evangelio de Cristo, nos hace conscientes de que no podemos, de que somos débiles y que nunca vamos a dejar de serlo, pero que por medio del poder de Jesús y la obra del Espíritu Santo, usted y yo ahora somos movidos a depender de Dios, a buscar en Él fuerza. ¿Cómo busco fuerza? Y aquí voy a sacarnos del mundo de lo metafórico, de lo alegórico. No es como una cuestión como que ya voy y viene un poder y me llena y como que ahora tengo fuerza para hacer las cosas. No, la fuerza de Dios, la gracia de Dios se manifiesta de que frente a las circunstancias, a todas las circunstancias, Dios muestra cómo nosotros hemos de actuar. Porque entendamos que cuando hablamos de fuerza, la fuerza mueve, ¿sí? Cuando hablamos de la fuerza es que habiendo fuerza algo se puede mover. Sin fuerza no hay movimiento. Entonces la fuerza mueve las cosas. Y cuando tenemos proyectos, cuando tenemos anhelos o enfrentamos circunstancias, sentimientos, emociones, relaciones humanas, distintas cosas, el trabajo, un proyecto, en todo eso Dios nos dice, mira, hazlo de esta forma. Por eso que tenemos que considerar cuando Pablo, Jesús le dice, bástate mi gracia. Yo imagino que en esa relación de Pablo con Jesús, digo me imagino porque no es algo que esté explícito en la Biblia o en este texto en particular, pero en esa oración, Pablo pidiendo y rogando, Dios le ofrece, le da una propuesta. Mira, no, y ahí voy, ¿será que Dios no quiso contestarle la oración? Sí contestó la oración de Pablo. Porque él quería algo, pero Dios le dice, mira, no, es que no es eso, es esto, porque esto es mejor para ti. Que yo no quite este aguijón, porque hay algo en tu carácter que puede fallar, hay ciertas cosas que te enaltecen, hay ciertas cosas que te pueden obnubilar, te pueden cegar frente a ti mismo, por lo tanto, esto va a ser un medio en el cual tú vas a seguir, o cuando se manifieste, tú reconociendo siempre que eres débil, te va a recordar, de veras, soy débil. ¿Dónde encuentro fuerza?
¿Cómo puedo seguir adelante con la misión? Voy a Dios. ¿Y cómo Dios me dice, si yo estoy sufriendo por esto, cómo tengo que enfrentar cierta situación? Dios abre un camino, por supuesto. Porque si ese aguijón sigue estando y Pablo de una u otra manera sentía que ese aguijón le era un impedimento o no le facilitaba la misión, Dios tiene que haber abierto un camino para él continuar con ese aguijón, pero venciendo y superando esa dificultad. Bastarse de la gracia tiene esa connotación. Confórmate a mi voluntad, está diciendo Dios. Si ser fuerte en un contexto es humillar a los demás, por ejemplo, la gracia de Jesús cambia esa idea en nosotros y tenemos que aceptar ese cambio que Dios hace. Si el sentirse fuerte es como vencer a otros, el humillar a otros, la gracia de Cristo viene a cambiar esa idea. Podemos pensar en distintas situaciones en donde el concepto de fuerza y poder del mundo contradice el carácter de Dios. Sé lograr algo a través de la mentira es poderosa. Y Dios nos dice, no lo vas a lograr así, este es el camino. Cuando eres débil, cuando sientes que, no puedo lograrlo de otra manera, sino que solo lo voy a lograr mintiendo, porque soy débil, porque la verdad es poderosa, entonces Dios me dice, no, el camino es este. Deja la mentira y sé fuerte en mí. Esa es la propuesta de Dios. Piensa en cualquier circunstancia de la vida en la cual usted tiene que enfrentarse a su debilidad. ¿Y cuáles son los caminos que usted escoge y que yo escojo? Entonces, la reflexión que hacemos no es simplemente como una cuestión enérgica, ¿sí? de energía. En las religiones el tema del misticismo está muy presente. Las frases, te mando buenas vibras, tengo que enfrentar cierta situación, te mando mis vibras, te mando todo mi poder, toda mi energía. Sin duda hay buenas intenciones entre los que entendemos esas frases, puede ser amistoso o no, pero hay otras personas que lo creen de verdad, pero el poder no se entrega así, no es a través de energía, ni tampoco Dios lo da de esa forma, ni soplando, ni entregando, no. El poder se manifiesta de manera concreta cuando usted abandona su concepto de fuerza y poder y abraza el concepto de fuerza y poder de Dios frente a las circunstancias de la vida. Entonces, no es que Dios nos deja débiles. Por algo Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ahí en la debilidad, en el reconocer y en el experimentar la debilidad y en el aceptar que yo no debo confiar en mi fuerza humana, porque mi fuerza humana se desarma, es frágil, es débil, y confiar en la fuerza de Dios, en el Todopoderoso, que no me oprime, sino dependo de Él, entonces yo voy a buscar su propuesta. Voy a oír lo que Dios me dice y voy a obedecer lo que Él me dice porque dependo de Él. Por lo tanto, hay fuerza y hay poder. Conclusión, ¿llegamos a tener fuerza de manera intrínseca? No nos hacemos fuertes ni poderosos. No es que vamos creciendo y ahora soy más fuerte, más poderoso, tengo más revelación, tengo más acá, tengo más dinero, tengo más cosas. No. El cristiano siempre reconoce en su camino que es un hombre, una mujer débil, expuesto, pero que depende de Dios y que esa dependencia, cuando la debilidad se manifiesta ya sea en una tentación, en una situación difícil, en situaciones como las que Pablo menciona, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, debilidades, todas esas circunstancias, en todas esas circunstancias, yo le aseguro que más de alguno de nosotros hubiera buscado un camino para salir. ¿Cómo supero esta debilidad? ¿Cómo supero esta afrenta? ¿Cómo supero esta necesidad? ¿Cómo supero esta persecución? ¿Cómo supero esta angustia? Y ahí Dios también manifiesta su poder y nos dice, de esta manera, soy débil, este es el camino para superar la debilidad. Y en cada una de esas cosas Él va a hablar a su vida y a la mía. Pablo podía, a pesar de su debilidad, hallar en Dios fuerza. Ser conscientes de nuestra realidad, hombres y mujeres débiles, frágiles, dados al mal, tendientes a las tentaciones,
no se vuelve una razón de desesperanza o una excusa para ceder a nuestra debilidad o justificar nuestra forma errada de fortaleza. No, sino que el reconocer esto se vuelve una razón para depender de Dios. Entonces, cuando usted y yo nos sintamos débiles, cuando veamos que no tenemos poder y fuerza, que hay ciertas cosas que nos superan, más allá de frustrarnos, o si usted quiero hablar a los que, perdóneme que me incluya en esto, quiero hablarle a quienes como yo muchas veces nos sentimos fuertes. Y como que por sobre la media, nuestro carácter, nuestra forma de enfrentar la vida, no, yo me la puedo, no, yo soy el que sostiene a los otros. Somos débiles, igual de débiles. Y si de una u otra manera Dios en su amor nos ha dado una capacidad para soportar de una manera distinta en ciertas áreas de nuestra vida, las circunstancias de la vida, entonces es para que nosotros podamos ayudar a otros y comprender. No para oprimir, no para burlarnos. Sin duda, en muchas circunstancias de la vida yo he cometido ese error, no comprendiendo cómo otro, pero ¿cómo te cuesta esto? ¿Le ha pasado? ¿Cómo te va a costar esto otro? ¿Cómo nos va a poder hacer esto? ¿Cómo nos cuesta ponernos en ese lugar? Y al débil, entiéndase, todos somos débiles, pero al que asume su debilidad de una manera lastimera o victimizándose, que se quede en esa debilidad, tampoco entiende al que trata de encontrar fortaleza en sí mismo. Por eso, como lo hablábamos respecto de la intolerancia la semana anterior, el débil y el fuerte, la única manera que logran encontrar unidad y aunar fuerzas es en la dependencia de Dios, ambos renunciando a sus debilidades, a sus supuestas fortalezas y abrazando a Dios de manera milagrosa. Queridos hermanos, siempre somos débiles, no podemos olvidarlo. Y el Evangelio de Jesús nos abre los ojos a esa realidad, a esa verdad, y nos conduce a aceptar esa realidad con la confianza de que la debilidad nos recuerda que dependemos de Dios en todo y para todo. La gracia nos ayuda a enfrentar nuestras debilidades, nuestra debilidad como algo que está ahí constantemente. Reconozcamos que somos débiles. Cada día, cada tópico del cual hemos hablado, el desánimo, la incertidumbre, la intolerancia, y hoy que hablamos de la debilidad, son cosas que cada día tenemos que asumir. Y todas las cosas que Dios nos da por gracia para hacer frente a estos afectos que están ahí, a estas características, tienen que también cada día tratarse y reconocerse. Que el Señor nos ayude. Y cuando veamos la debilidad como una señal negativa, nosotros podamos decir, Señor, no, yo lo veo como algo que me acerca a ti. No lo voy a ver como una excusa para alejarme de ti, como para quedarme, Dios me dice que soy débil, así que Él acepta, yo voy a ceder a la tentación, voy a ceder a esto. No, Dios nos está llamando a seguir caminando. Sé que es difícil, todos los días lo experimento yo y lo experimento usted, pero creo que aquí hay un camino que Dios nos plantea. Debilidad, dependencia, fuerza. Ese es el orden. Aceptar donde estoy, abrazar a Cristo dependiendo de Él y saber de que Él no te va a dejar con tu debilidad, sino que con su yugo fácil y su carga ligera va a caminar contigo y te va a fortalecer y nos va a ayudar a que en cada circunstancia de la vida encontremos el camino, la fuerza y el poder para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga, haciendo frente a la debilidad por medio de la gracia, afirmando el corazón. Oramos.